¿Cómo estás? Bueno, otra noche más aquí. Hoy vamos a analizar tres temas o tres datos, ¿no? Primero las previsiones de la Comisión Europea y un poquito de análisis macro. Luego vamos a analizar el dato de IPC en España y de inflación, ¿no? que ha sido interesante. Y bueno, si nos da tiempo veremos algún tema más, pero de momento tenemos aquí algunos gráficos. Más que analizar las previsiones de la Comisión, que siempre son importantes, la Comisión Europea, igual que el Fondo Monetario, hacen solo dos ejercicios de previsión al año, uno en primavera y otro en otoño. Y luego hacen dos ejercicios de actualización de esas previsiones, que es lo que han hecho ahora en invierno, pero no cambian su senda de previsión. O sea, siguen pensando que en el segundo trimestre va a pasar lo mismo que iba a pasar en el otoño, pero lo que hacen es incorporar los últimos datos. Por lo tanto, bueno, no es muy relevante analizar lo que ha sucedido hoy y los temas de la Comisión. Sí es interesante este gráfico que ha puesto de Talavera, que es de Oxford Economics, ¿no? Uno de los economistas españoles potentes. Oxford Economics es una de las empresas de análisis económico más potentes de Europa y Ángel Talavera es el economista jefe y bueno, es un gusto seguirle en Twitter y hace unos gráficos maravillosos. Hoy tiene un gráfico que ordena desde el cuarto trimestre del 2019 antes de la pandemia hasta el cuarto trimestre de 2023, son 4 años, y ordena a los países por variación del PIB, ¿no? Desde el mejor, que es Croacia, ¿no?, hasta los siguientes, que están todos en la Europa del Este: Polonia, Bulgaria, Eslovenia y los Estados Unidos de América, que siempre sale bien, no me digas por qué, y Lituania van bajando. Grecia está bastante avanzada, ha tenido un comportamiento muy fuerte. Holanda, Suiza, Portugal ha tenido un comportamiento también de crecimiento muy fuerte. Y luego vamos bajando, se ve que hay un escalón y ya está Italia y está España, ¿no? Italia siempre ha crecido menos que España, o sea, es una de las economías que menos ha crecido en los últimos 40 años. Italia tuvo un impacto de la pandemia más o menos similar al nuestro. De hecho, fue el primer país europeo en decretar el confinamiento una semana antes que nosotros, y tuvo una caída de PIB y un nivel de infección y de contagio y de colapso del sistema sanitario muy parecido al nuestro. Pero incluso Italia, que es un país que crece poco, ha tenido una recuperación más intensa que España, y España no está mal del todo, pero no está bien, ¿no? Estamos un poco a la cola. Y luego, bueno, vemos los países que no están funcionando bien, que es Francia principalmente, Alemania, que está prácticamente al mismo nivel del 2019, y la República Checa, que está yendo francamente mal. De hecho, es el peor país de la OCDE y de la Unión Europea que se está comportando, ¿no? ¿Qué problema está teniendo España? Más allá de que es probable que el PIB no esté bien medido en España, porque el PIB son horas trabajadas y son productividad, ¿no? Y las horas trabajadas son datos de empleo. Si miras datos de afiliación a la Seguridad Social, está yendo bastante mejor que el PIB. También es verdad que el Ministerio, y esperemos que la nueva ministra y los nuevos técnicos, ¿no?, después de la salida de José Luis Escrivá, no están explicando bien el cambio que ha habido tras la reforma laboral, el aumento fuerte de fijos discontinuos y cómo eso puede estar afectando al nivel de horas trabajadas, ¿no? Si son fijos discontinuos pero no están activados y esa información no se da, pues evidentemente que están afiliados a la Seguridad Social. O sea, no es nada ilegal, era un contrato el de fijo discontinuo que ya existía, no se está haciendo. Lo que pasa es que no tenemos información precisa que podrían dar de si están dados de alta o no dados de alta, y cuántas horas están trabajando y si están activando horas o no. Y el INE lo mide a través de la encuesta de población activa y bueno, es más complicado siempre porque las encuestas pueden tener margen de error. ¿Cuál es el problema? Pues no tanto el PIB, que puede que no esté bien medido, yo creo que no está bien medido, y el PIB español seguramente ha crecido más de lo que está diciendo el INE, ¿no? Por bueno, si miras un poco y desentrañas un poquito. El problema es este gráfico, es un gráfico de BVA, lo han publicado hoy en un informe, es un gráfico, bueno, precioso para los economistas, nos gustan los gráficos. Los gráficos tienen que ser muy intuitivos y tienen que tener un mensaje, o sea, cuando tú ves el gráfico tiene que tener un relato que contar. Para eso el gráfico define al economista. Bueno, el economista que haya hecho este gráfico evidentemente es un gran economista y el BVA los tiene. Lo que tenemos es el periodo antes de la burbuja, entre el 2002 y el 2007, donde vemos que el comportamiento del gasto en formación bruta de capital fijo es muy similar en España que en el promedio de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué es la formación bruta de capital fijo? Bueno, pues
todos los bienes que tú usas como inversión para producir bienes y servicios en el futuro. Por ejemplo, los edificios, las propias viviendas entran como formación bruta de capital fijo, todas las infraestructuras, las carreteras, el agua, la electricidad, las redes de alta tensión, todo el equipamiento de transporte que usan las empresas, por ejemplo, las furgonetas, los camiones, los autobuses, toda la maquinaria, los bienes de equipo que meten en las fábricas para producir, todas las cafeteras de los restaurantes y de los hoteles para dar servicio de restauración y de servicio de comidas, o sea, todo lo que es equipamiento, ¿no? Es el indicador más importante para los economistas porque la formación bruta o la inversión por trabajador, la formación bruta o el stock de capital por trabajador es uno de los determinantes de la productividad, y la productividad determina la riqueza de las naciones en el largo plazo, la renta por habitante, el salario medio de un país. Bueno, ¿qué vemos? Un comportamiento muy inflado. España iba, digamos, dopada en ese periodo, ¿no? Aunque, ¿no?, es el periodo de 2002, cuando Aznar decía que España va bien. Bueno, pues España no iba bien. Estábamos produciendo 700.000 viviendas y el promedio histórico eran 200.000 y hubo un exceso de producción, hubo una crisis muy grave, bueno, y entramos en una crisis. Ojalá no hubiéramos ido también entre el 2002 y el 2007 y hubiéramos ido peor y luego no hubiéramos tenido la crisis que tuvimos, ¿no?, que es un poco lo que le pasó al resto de países. Tenemos un desplome del gasto en formación bruta de capital fijo desproporcionado, prácticamente desde 2.800 euros per cápita hasta, ¿no?, estos son, sí, en escala logarítmica, hasta niveles de 1.700, bueno, pues estamos hablando de más de 1.000 euros, pues casi un 25, un 30% de caída del stock de capital. Esto es lo que llamamos los economistas un sudden stop, un frenazo brusco. Cuando una economía capitalista necesita acumular capital y necesita inversión y tiene un frenazo tan brusco, ¿no? El primero fue muy brusco y luego un segundo frenazo por la crisis del euro y el rescate de 2012, y prácticamente pues en la primavera del 2013, que fue cuando yo saqué mi primer libro de Hay vida después de la crisis. No es que yo fuera más listo que el resto de economistas, es que yo he estudiado en la universidad y soy profesor de macro internacional, he estudiado y enseño las crisis financieras y sé que las crisis tienen un comportamiento de este tipo. Entonces, cuando tú tienes una caída tan brusca del stock de capital, sabes que va a haber algo que va a hacer reaccionar a la economía y te va a sacar de ahí, ¿no? Y evidentemente que hice un libro en positivo hablando del futuro, no todo lo que debería, pero bueno, hay una recuperación muy fuerte que es un poco efecto estadístico, ¿no?, aunque también el gobierno de Rajoy dijo que íbamos bien, ¿no?, pero prácticamente el gobierno de Rajoy llegó por este nivel a la economía y toda la recuperación, el stock de capital y la inversión se quedó en el mismo nivel que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Por lo tanto, evidentemente que es mejor subir, pero no fue una recuperación muy intensa, ¿no? De hecho, después de salir Rajoy, ¿no?, hay un año donde la economía lleva mucha inercia, el gobierno de Pedro Sánchez mantiene una dinámica de inversión y de aumento de la formación bruta de capital fijo. Entramos en la pandemia y antes de la pandemia ya empieza a caer, la caída durante la pandemia es desproporcionada y la recuperación, que es lo preocupante, es menor que la caída de la pandemia y hemos entrado en un periodo de letargo, ¿no?, muy fuerte. ¿Qué ha pasado en el gasto promedio europeo? Pues que tiene una tendencia, que es la línea verde clarita, de crecimiento. El gap entre lo que debería ser el promedio europeo y lo que está haciendo España es casi de un 25%. ¿Eso qué significa? Que nuestra economía está divergiendo, nos estamos alejando en renta por habitante de los principales países europeos, ¿no? Alemania, Francia están creciendo más que nosotros, y no digamos los portugueses, los polacos y las economías que están yendo mejor, que hemos visto al principio, ¿no? ¿Qué hay que hacer para reactivar esto? Pues primero, transmitir confianza, ¿no? Yo sé que el gobierno de Pedro Sánchez tiene un esfuerzo en comunicación, igual que lo hacía Rajoy, ¿no? Yo soy muy crítico con Pedro Sánchez, pero también era muy crítico con Rajoy. Aquí hay mucha comunicación y mucho relato, pero hay poco dato, ¿no? Cuando tú miras los datos de esencia de cómo está comportándose la economía española, Pedro, no va bien. O sea, da igual lo que te digan los de comunicación y lo que te cuente tu oficina económica y Manolo de la Rocha en Moncloa, no vamos bien, ¿sabes? Nadia Calviño, que ahora se ha ido, que decía que todo era
fuera maravilloso en España. Nadia, ¿cómo va a ser maravilloso? Si las empresas no están invirtiendo, no estamos mejorando el stock de capital, no vamos a mejorar la precariedad, la productividad y no vamos a poder subir los salarios. Y lo que estamos viendo es que la gente pues cada vez está más cabreada, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se reactiva esto? Pues mandando confianza, entrando en los sectores de nueva economía con empresas competitivas, por ejemplo, la inteligencia artificial, donde todo lo que tenemos es negativo contra la inteligencia artificial y es lo que puede ayudar a las empresas a subir la productividad y a mejorar los salarios, en contra de la percepción. Los países que están más avanzados en inteligencia artificial tienen menos dato de paro, ¿no? La tasa de paro está en el pleno empleo y mejor salario medio y mejor renta por habitante. Entonces, ¿por qué tenemos miedo a la inteligencia artificial? Los países donde las empresas están incorporando inteligencia artificial, como Estados Unidos, como Taiwán, como Irlanda, como Israel, como Corea del Sur, tienen mejor nivel de tasa de paro que España y peor y mucho mejor salario medio y renta por habitante. Por lo tanto, ¿no? Incorporémosla y si hay gente que tiene problemas con la inteligencia artificial y hay paro tecnológico, pues hagamos políticas de activas de empleo para formar a esa gente, pero no prohibamos el uso de la inteligencia artificial, que es lo que ha hecho Europa con la regulación y es lo que hace España liderando en Europa, la regulación de prohibir el uso de la inteligencia artificial y el uso de los datos. Si el dato es la materia prima de los modelos de inteligencia artificial y tú restringes el uso en comparación con Estados Unidos del dato, pues evidentemente tus empresas no son competitivas. Sí, el otro día estuve con una empresa que hace detección temprano de cáncer de mama y de pulmón y de colon, ¿no? Lo hace con Big Data y con inteligencia artificial. Los investigadores médicos son mexicanos y los tecnológicos y los que desarrollan los modelos de inteligencia artificial son españoles. Están haciendo una ronda de capital aquí. No consiguen ningún hospital que les ceda los datos porque la ley de protección de datos se lo prohíbe. Se van a ir a Estados Unidos, van a captar el capital en Estados Unidos, la empresa va a ser americana, no va a ser española, aunque la tecnología se ha desarrollado aquí, y los americanos tendrán sistemas de detección de cáncer antes que nosotros e evitarán muertes antes que nosotros. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que el sistema de salud español quiere? ¿Eso es lo que estamos consiguiendo con nuestra regulación? Por favor. Por favor, así, los de Bruselas y nuestra gente de inteligencia artificial y de digitalización en España habrían prohibido el fuego en el neolítico, porque el fuego también genera riesgos. Pues ya sabemos que hay riesgos, pero gestiona los riesgos. Lo que tienes que hacer es desarrollar la productividad, proteger a la gente que use mal los datos y meterla en la cárcel, para eso está el Código Penal, pero al resto que la usa bien, ayúdale, mejora la productividad y los salarios. Bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo se sube? Pues mejorando la confianza, mejorando el capital humano, mejorando la tasa de empleo, haciendo que más gente se incorpore al mercado de trabajo, reduciendo la precariedad, reduciendo los sectores informales de la economía, reduciendo empleos en sectores de baja cualificación, ¿no? Como estamos trayendo mucha inmigración para trabajar en el sector turístico y en bajo nivel del sector turístico, porque, ¿no? Un camarero o una persona de recepción en un hotel de 5 estrellas tiene mucha productividad y muy buen salario, y un trabajador en un apartamento turístico de Airbnb, que hay muy pocos, ¿no? Tiene muy poca productividad y muy poco salario. Entonces, lo que hay que ir es al turismo de calidad, ¿no? Para generar más empleo y de mejor salario para los trabajadores, ¿no? Ese es un poco el concepto. Si pasamos esta siguiente, ¿no? Y entramos ya en los datos de inflación para ver un poco lo que está pasando. Si no sube la productividad y no suben los salarios y tienes un shock de inflación tan intenso como el que tuvimos en el 2022 y en el 2023, ¿no? Con inflaciones, esto es la inflación subyacente, la línea verde es la inflación de bienes industriales, quitando los productos energéticos y la gasolina y la electricidad, y la línea naranja es la inflación de servicios, que prácticamente es 2/3 de la economía, ¿no? Quitando la parte de combustibles también y de energía y de alimentos. Bueno, estas dos inflaciones son las inflaciones tendenciales que nos gusta mirar a los economistas, son las inflaciones que mira el Banco Central Europeo, son las inflaciones que está mirando el Ministerio de Economía, el Banco de España, ¿no? Los servicios de estudio y los economistas que se dedican a seguir la coyuntura de la economía española. ¿Qué te está diciendo? Bueno, pues que hubo una crisis de inflación de bienes industriales que fue global. Nosotros competimos en los mercados internacionales y los precios de los bienes industriales en España son muy similares a los de otros países, y la inflación fue global y se fue prácticamente hasta el 6,5 en la primavera del año pasado, y eso por el efecto China principalmente, que lo hemos estado contando aquí, y la bajada de precios
Los chinos han bajado un 10% en el último año los precios de exportación y ya estamos en niveles del 1,5% por ahí, ¿no?, de inflación de bienes. Por lo tanto, la inflación de bienes industriales en Europa y en España ya no es un problema para el BCE, ya está por debajo del objetivo del 2%. Ahora el BCE está mirando la inflación de servicios y de salarios, ¿no? Estamos teniendo un comportamiento bastante razonable, o sea, es verdad que ha habido un shock de inflación. La inflación ha sido muy superior a la de la inflación de servicios, hemos tenido inflaciones del 10% y los servicios principalmente tienen dinámicas de inflación vinculadas sobre todo a los salarios, ¿no? Porque la mayor parte de los costes de una empresa de servicios son salarios y capital humano, ¿no? Por lo tanto, en una crisis de inflación del 10%, que la inflación de servicios no haya superado el 5% en ningún momento del periodo, esto es inédito en la economía española en los últimos 200 años. O sea, España siempre ha sido una economía muy inflacionista y por primera vez desde que entramos en el euro en el año 2000, nuestra inflación se ha comportado razonablemente. ¿Qué habría pasado si la inflación de servicios y de salarios hubiera subido mucho más? Pues que la gente que no ha podido acompañar el salario, los parados, la gente que está inactiva, que tiene algún problema, que no puede seguir el aumento de la renta vinculado a la inflación, pues habría empobrecido mucho más. Entonces tendríamos un país más pobre porque el comportamiento de los salarios no se ha compensado con lo que es la capacidad de la economía de absorber la inflación. ¿Qué está pasando? Pues que en el momento que ha empezado a bajar la inflación de salarios y de servicios y los salarios se han quedado más o menos igual que la inflación, o el salario descontado de la inflación ha empezado incluso, ¿no?, a ganar algo de poder adquisitivo, los pensionistas han ganado poder adquisitivo, los del salario mínimo han ganado poder adquisitivo, muchos segmentos de renta, ¿no? Estamos hablando que hay ya 3 millones en España de trabajadores que están vinculados al salario mínimo. Hay 10 millones de pensionistas y hay otros 3,5 millones de funcionarios. Con el último dato que se ha dado, pues estamos hablando de casi 16 millones de personas seguro han mejorado su nivel de poder adquisitivo en el último año, ¿no? ¿Por qué? Porque la inflación ha empezado a bajar y los salarios y sus rentas han empezado a subir, ¿no? Entonces, esto está explicando que la economía española tenga un comportamiento algo mejor que el resto de países europeos y la recuperación, ¿no? ¿Va bien la inflación de servicios? Pues va francamente bien, ¿no? Es verdad que sigue un poco alejada del 2%, pero si tú proyectas esto en un modelo de previsión, ¿no? Los modelos de previsión económica de series temporales son muy parecidos a la inteligencia artificial. Lo que hacen es coger la tendencia de los últimos datos y proyectar, ¿no? Lo que está proyectando el modelo es una inercia de que la inflación va a seguir bajando a lo largo del año. Por lo tanto, España ya no tiene un problema de inflación, ¿vale? Tiene un problema concreto de inflación de alimentos porque está muy vinculado a la sequía y al cambio climático y todo lo que estamos viendo. La sequía reduce la oferta de producto agrícola y eso hace que sea más escaso y los precios suban, ¿no? Y eso es lo que está pasando con el aceite, con la leche y con otra serie de productos, ¿no?, que estamos viendo. Pero bueno, ¿realmente tenemos un problema de productividad, de crecimiento de PIB y de salarios? Sí. ¿Tenemos un problema de inflación? Pues por suerte, y es una buena noticia, no. Yo creo que la economía española se está comportando francamente bien y felicitar, que yo soy muy crítico aquí, a los sindicatos y a las patronales que han cerrado convenios muy razonables, que no sobrereaccionaron el año de la crisis energética por la guerra de Ucrania, que han negociado convenios a 3 años, que han diferido el shock de la subida de salarios en esos 3 años, lo cual le da a las empresas más margen para compensar y no entrar en pérdidas, porque si entran en pérdidas destruyen empleo, ¿no? Entonces, siempre ese equilibrio entre subir salario y crear empleo, pues cuanto más positivo sea la creación de empleo y la subida de salarios, pues mejor. Y yo creo que tanto los sindicatos como la patronal lo han hecho muy bien en la negociación colectiva y felicitarles, que siga funcionando así y que el gobierno no se entrometa en la negociación colectiva, porque ya cometió el error el gobierno de Rajoy en 2012 de legislar una reforma laboral sin el apoyo de los sindicatos y ha habido ahí, ¿no?, bastante incentivo o bastante tentación por parte de Yolanda Díaz y del gobierno de negociar cosas sin la participación de la patronal. Las dos cosas son igual de malas. Yo creo que hay que llegar a consensos y hay que dejar a los sindicatos y a las patronales que negocien entre ellos y lleguen al acuerdo, ¿no? Y bueno, vamos a ir acabando ya. Solo comentar, ¿no?, que ha habido un dato muy malo de PIB en el Reino Unido. El Reino Unido es una economía que ojalá nosotros tuviéramos ese nivel de problemas, ¿no? Tiene una tasa de paro del 4%, un salario medio y una renta por habitante más alta que el nuestro, pero
sorprendentemente, siendo una economía que funcionaba bien, ¿no?, se metió en líos con el Brexit, ¿no? Era una cosa que no estaba en los mapas. ¿Y qué ha pasado con el Brexit? Primero, se ha parado mucho la inversión de las empresas, igual que en España. Eso es malo a largo plazo para la productividad y los salarios del Reino Unido, igual que en España. Y segundo, han restringido mucho la inmigración, sobre todo de países europeos que han salido de Schengen y que no podemos ir. Ahora con un DNI español no puedes trabajar en el Reino Unido. Ahora con un español tiene que ir al Reino Unido y pedir un permiso de trabajo, y eso lo que ha hecho es restringir mucho la oferta de mano de obra, un shock de salarios al ser más escasa la mano de obra mucho mayor, y ha obligado al Banco de Inglaterra a subir mucho más los tipos de interés y ha provocado un frenazo de la economía mucho más intenso, ¿no? Por lo tanto, bueno, decir que ojalá nosotros tuviéramos los problemas del Reino Unido, porque tiene una tasa de paro menor que la nuestra y un salario mejor, pero ojalá el Reino Unido no se hubiera metido en el lío del Brexit. Y otra vez te digo, ¿no?, nunca votes populistas. O sea, cuando veas un populista, aléjate de él. Y el Brexit fue muy populista, muy nacionalista, muy en contra de la racionalidad económica, y bueno, pues ahora lo están pagando. Pero bueno, esperemos que haya algo de vida inteligente en las islas y en algún momento vuelvan a entrar y se salgan de esa dinámica tan loca. La semana que viene nos vemos. Gracias por estar ahí.